Esa llamada cambió todo. Todavía tiemblo cuando lo recuerdo. La voz que escuché aquella Nochebuena no me abandonará jamás. Se quedó grabada como un eco persistente que vuelve en mis noches más silenciosas. Antes de continuar, comenta aquí de donde me escuchas y suscríbete al canal. Me ayuda a darle vida a historias como la mía. No sé si fue una advertencia divina, una casualidad o la voz de alguien que, sin saberlo, me salvó de algo irreparable, pero lo cierto es que en ese instante, rodeada de risas y canciones, sentí que el aire se cortaba y la cena que tanto había esperado se transformaba en un escenario de miedo. La frase fue tan corta, tan seca, que apenas necesité segundos para comprender que no era un juego. «Vete a casa inmediatamente», me dijo esa voz masculina, grave, desconocida. Fue como si alguien me hubiera arrojado un balde de agua helada sobre la espalda. Miré a mi alrededor buscando apoyo, pero lo único que encontré fueron rostros desconcertados y sonrisas incrédulas. Mientras todos seguían brindando, yo sentía que mi corazón quería escapar del pecho, golpeando con fuerza, exigiéndome tomar una decisión que ninguno de los presentes comprendía. Recuerdo la mesa adornada con velas rojas y doradas, el aroma a cordero recién horneado y el murmullo de los villancicos sonando en la vieja radio de mi hermano. Todo parecía normal, perfecto incluso, pero en cuestión de segundos, esa atmósfera festiva se quebró como un cristal golpeado. El miedo me invadió, de tal manera que me costaba tragar un solo bocado, y cada palabra que intentaba pronunciar salía temblorosa, ahogada por la angustia. Nadie entendía por qué mi rostro había palidecido, por qué mis manos sudaban sin control, por qué mi mirada se fijaba en la puerta como si algo estuviera por irrumpir. Lo más difícil no fue escuchar la advertencia, sino enfrentar la incredulidad de los míos. «Mamá, tranquila, seguro es una broma», me dijo uno de mis hijos. «No arruines la noche», murmuró otro. Entre dientes, yo los miraba y sentía que me ahogaba, que estaba sola en medio de los míos, que la familia que tantas veces me sostuvo ahora me dejaba caer en un abismo de dudas. Y, sin embargo, dentro de mí una certeza ardía: debía marcharme, aunque me llamaran loca, aunque me señalaran con desprecio. Esa voz no había sonado en vano. Mi vida, hasta aquella Nochebuena de 2022, transcurría entre rutinas que yo misma había aprendido a valorar como refugio. Valladolid me ofrecía un ritmo pausado, con sus calles empedradas y su aire frío en invierno, que yo respiraba con resignada calma mientras caminaba hacia la iglesia o hacia el mercado. Vivía en un pequeño piso que había compartido con mi difunto marido, Julián, y que, desde su ausencia, se había convertido en un espacio silencioso pero lleno de memorias. Cada rincón estaba impregnado de su voz y de los gestos de una vida que ya no existía. Mis mañanas solían comenzar con el sonido lejano de las campanas de la iglesia de San Miguel. Ese tañido me acompañaba mientras encendía la cafetera italiana, que desprendía el aroma fuerte del café recién hecho, llenando la cocina con un calor acogedor. Siempre desayunaba sola, mirando por la ventana el despertar del barrio, los niños corriendo con mochilas, las vecinas saludándose con un gesto rápido, algún coche antiguo arrancando con dificultad. Todo era previsible, repetitivo, pero en esa repetición encontraba una especie de consuelo. Después de desayunar, solía dedicarme a las tareas domésticas. La escoba raspaba el suelo de madera con un sonido rítmico, y el olor del detergente se mezclaba con la brisa fría que entraba por la ventana entreabierta. Colocaba con cuidado los recuerdos de familia en sus lugares, el retrato de boda, la foto de mis hijos en la playa, un rosario heredado de mi madre. Cada objeto tenía una historia, y esas historias mantenían viva la sensación de que no estaba sola, aunque el silencio de la casa me recordara constantemente mi viudez. Los martes eran especiales porque me encontraba con Carmen, mi vecina de toda la vida, en la frutería del barrio. Allí, entre manzanas brillantes y el olor penetrante de las naranjas frescas,
Compartíamos charlas breves, cargadas de complicidad. Ella solía preguntarme por mis hijos y yo respondía con orgullo, aunque a veces con un nudo en la garganta, porque sentía que se habían alejado un poco desde que formaron sus propias familias. Carmen, con su risa fácil y sus manos siempre ocupadas en elegir las frutas más maduras, era uno de mis pocos vínculos cotidianos. Los miércoles, en cambio, tenían otro matiz. Iba a la iglesia temprano, cuando aún el aire cortaba la piel, y me arrodillaba en silencio frente al altar. El olor a incienso me envolvía como un manto, y las velas encendidas titilaban como si respiraran junto a mí. Rezaba por mis hijos, por mis nietos y, en secreto, por mí misma, pidiendo fortaleza para sobrellevar la soledad que se agudizaba en los días grises. La fe era mi refugio, aunque a veces sentía que la rutina religiosa también me encadenaba a un círculo inmutable. En las tardes, mi entretenimiento principal era cocinar. Preparaba guisos lentos que llenaban la casa de aromas reconfortantes, el sofrito chisporroteando en la sartén, el olor dulce de las cebollas caramelizándose, el caldo burbujeando con paciencia. Cocinar para mí sola resultaba, a menudo, melancólico, pero lo hacía con el secreto anhelo de que mis hijos aparecieran de sorpresa y se sentaran en la mesa, como cuando eran pequeños. Guardaba siempre porciones extras, como si quisiera engañar al destino para que me trajera compañía. El barrio donde vivía tenía un aire conservador, donde todos parecían conocerse. En las tardes de verano, los vecinos se reunían en las plazas con helados en la mano, y los niños corrían entre las bancas mientras los mayores comentaban las últimas noticias. En invierno, en cambio, la gente caminaba rápido, envuelta en bufandas gruesas, con las manos en los bolsillos. Valladolid podía ser cálida en comunidad, pero también sofocante. Cualquier gesto diferente era motivo de comentario, cualquier palabra imprudente podía convertirse en rumor. Esa presión social me hacía comportarme con cautela. Nunca fui de levantar la voz ni de llamar la atención. Prefería mantener un perfil bajo, escuchar más que hablar, asentir en lugar de discutir. Había aprendido que la discreción era una forma de protegerme del juicio ajeno. A veces, sin embargo, esa prudencia me hacía sentir invisible, como si pasara por la vida sin dejar huella, como si mis días fueran solo una sucesión de actos pequeños sin trascendencia. Las visitas de mis hijos eran, sin duda, los momentos más esperados. Llegaban con sus familias, los nietos corrían por la casa dejando juguetes desperdigados, y el aire se llenaba de voces y risas. Yo los observaba como quien mira un tesoro, tratando de retener cada gesto, cada palabra. Cuando se marchaban, el silencio volvía a caer de golpe, tan pesado que me obligaba a caminar por las habitaciones vacías encendiendo luces, como si así pudiera espantar la soledad. Mis nietos eran mi mayor alegría. Sus voces infantiles tenían la capacidad de iluminar cualquier rincón oscuro de mi interior. Les contaba historias de cuando su abuelo vivía, y ellos me miraban con los ojos muy abiertos, preguntando una y otra vez por anécdotas que ya conocían de memoria. En esos momentos, el tiempo parecía detenerse, y yo sentía que Julián, de alguna manera, seguía vivo a través de esas memorias compartidas. Las festividades eran para mí la cima de todo el año. Preparaba con semanas de anticipación cada detalle, el mantel bordado que sacaba solo en Navidad, las copas heredadas de mi madre, los adornos guardados con cuidado en cajas durante 11 meses. Cada objeto tenía un valor simbólico, un lazo invisible que me conectaba con mis raíces. Para mí, esas celebraciones eran más que una reunión, eran la prueba tangible de que la familia seguía unida, de que la vida tenía aún sentido. El barrio también se transformaba en esas fechas. Las luces navideñas colgaban de los balcones, los villancicos sonaban en los comercios y el aire frío parecía más llevadero gracias al bullicio de la gente comprando regalos y dulces. En la panadería,
El olor a roscones recién hechos invadía la calle, y yo siempre compraba uno para compartir con mis nietos. La Navidad en Valladolid tenía ese aire antiguo, entrañable, que mezclaba la fe con la tradición y que a mí me envolvía en una nostalgia tierna. A pesar de mi carácter reservado, en esos días previos a la Navidad solía recibir llamadas de mis hijos para coordinar quién traería qué plato, a qué hora nos reuniríamos, y qué regalo preferían los más pequeños. Yo, siempre dispuesta, escuchaba con paciencia y anotaba todo en una libreta azul, convencida de que la organización era la clave para que nada fallara. La idea de una mesa repleta y de todos juntos en armonía me daba fuerza para enfrentar los días de frío y de silencio. Mi rutina podía parecer aburrida para muchos, pero para mí era una manera de mantener el equilibrio. Había pasado años aprendiendo a convivir con la ausencia de Julián, y la repetición de gestos diarios se convirtió en un sostén emocional. Barrer, cocinar, rezar, caminar al mercado, cada acto tenía algo de ritual, algo de oración silenciosa que me ayudaba a sobrellevar la sensación de pérdida. Era una vida pequeña, sí, pero mía, y me aferraba a ella con gratitud. Los domingos, sin embargo, me permitía un respiro distinto. Iba a casa de mi hijo mayor, donde se reunía toda la familia para comer. Allí, rodeada de voces jóvenes, sentía que aún formaba parte de algo más grande que mi soledad. Me sentaba en silencio, mirando a mis nietos discutir por juguetes, a mis nueras charlar sobre recetas y a mis hijos compartir anécdotas del trabajo. Aunque a veces me sentía un poco relegada, bastaba con que uno de ellos me preguntara algo para que mi corazón se encendiera de alegría. Esa estabilidad, sin embargo, tenía un precio. Me hacía confiar ciegamente en la continuidad de las cosas, en la certeza de que nada cambiaría. Yo pensaba que la vida ya no me guardaba sorpresas, que a mis 63 años lo único que me esperaba era la repetición de esos gestos, la compañía ocasional de la familia y el lento paso de las estaciones. No imaginaba, ni por un segundo, que una simple llamada de teléfono sería capaz de arrancar de raíz todas esas seguridades que yo había tejido. Así era mi vida antes de que todo se quebrara, previsible, serena en apariencia, marcada por rutinas que yo creía eternas. Yo me veía a mí misma como una mujer invisible para el mundo, pero fuerte en silencio, orgullosa de sostener a mi familia desde el lugar discreto que me correspondía. Si alguien me hubiera dicho que una Nochebuena se transformaría en la más aterradora de mi existencia, habría sonreído incrédula. Y sin embargo, el destino tenía otros planes. La Nochebuena de 2022 comenzó como todas las demás, la mesa dispuesta con esmero, los platos humeantes desprendiendo olores que me recordaban a mi infancia, y las voces de mis hijos y nietos llenando cada rincón de la casa. Yo sentía un orgullo silencioso al verlos allí reunidos, como si todo mi esfuerzo por mantener viva la unión familiar hubiera valido la pena. El calor de las velas, el tintinear de las copas y los villancicos de fondo creaban un ambiente perfecto. No podía sospechar que aquella armonía se rompería en un instante. Cuando el teléfono comenzó a sonar, el sonido me pareció fuera de lugar. Nadie esperaba llamadas en medio de la cena. Mis nietos se callaron por un segundo. Mis hijos se miraron entre sí, y yo, con el corazón acelerado, tomé el aparato en mis manos. En la pantalla aparecía número oculto. Dudé un instante, pero respondí. Al otro lado, una voz masculina, firme, sin titubeos, pronunció apenas unas palabras: «Vete a casa inmediatamente». Y luego, el silencio absoluto. No hubo tiempo para preguntas ni explicaciones. Aquellas 5 palabras se clavaron en mi pecho como una daga. Me quedé inmóvil, con el auricular en la mano, sintiendo que todo se derrumbaba alrededor. El bullicio volvió a llenar la sala, pero para mí ya nada sonaba igual. Era como si el mundo se hubiera detenido, y lo único que existía era la certeza de que algo, en ese preciso momento,
estaba amenazando mi vida. Mis hijos me miraron con desconcierto cuando les conté lo que había escuchado. Uno de ellos soltó una carcajada, convencido de que se trataba de una broma pesada. «Mamá, nadie llama así. Seguro es un chiquillo aburrido», dijo, intentando restarle importancia. Pero yo sentía que no era un juego, que esa voz no había sonado para divertirse a mi costa, sino para salvarme de algo que todavía no alcanzaba a comprender. El contraste con el ambiente festivo fue brutal. Mientras ellos reían y me pedían que me calmara, yo no lograba probar un solo bocado. El cordero que tanto había esperado se enfriaba en el plato, el vino perdía su aroma, y las luces parpadeantes del árbol se me antojaban burlonas, como si todo el escenario estuviera fuera de lugar. Me temblaban las manos, y el corazón golpeaba como si quisiera escaparse de mi cuerpo. Intenté recuperar la compostura, pero mis palabras salían entrecortadas. No era una broma, esa voz sonaba real, sonaba urgente. Repetía, nadie me escuchaba de verdad. Los comentarios irónicos, las risas nerviosas y la insistencia en que no arruinara la noche me hundían aún más. Sentí, por primera vez en mucho tiempo, que estaba sola incluso rodeada de los míos. La incredulidad de mi familia me dolía casi tanto como la amenaza invisible que me aguardaba. A cada minuto que pasaba, la tensión se hacía insoportable. La comida perdió todo sabor, y yo solo podía pensar en mi casa, en mis cosas, en si la voz había querido advertirme de un incendio, de un robo o de algo peor. Mi mente tejía escenarios oscuros, y en todos ellos mi ausencia en la vivienda parecía ser la única razón por la que aún estaba a salvo. Nadie más lo comprendía, pero yo lo sentía con una certeza aterradora. El ambiente festivo, que siempre había sido mi refugio, se transformó en un lugar de humillación y represión. Algunos me pedían que dejara de exagerar, otros me decían en voz baja que era mejor ignorar esas tonterías. Yo escuchaba esas palabras y me dolía más que cualquier golpe. No podía concentrarme en los villancicos ni en los regalos que esperaban bajo el árbol. Todo lo que me rodeaba era ruido vacío, porque en mi interior solo habitaba una certeza: esa llamada no podía ser ignorada. Intenté sonreír para no preocupar a mis nietos, pero la sonrisa me salía torcida, frágil. Mientras ellos jugaban cerca del árbol, yo miraba el teléfono como si fuera un objeto maldito. Lo dejé sobre la mesa, junto a las copas, y sentí que ardía, que aquella voz aún resonaba atrapada en él. El murmullo de la familia seguía, pero yo no escuchaba nada con claridad. Cada palabra de la advertencia se repetía dentro de mí, una y otra vez, como un tambor que no me dejaba respirar. Mi hijo mayor se inclinó hacia mí con gesto serio, aunque trataba de disimular su impaciencia. «Mamá, por favor, estás exagerando. Nadie va a tu casa en plena Nochebuena. Disfruta, estamos todos aquí». Sus palabras eran razonables, pero me dolían, porque me hacían sentir como una niña caprichosa que inventa fantasmas. Lo miré a los ojos y no encontré comprensión, solo cansancio. Ese rechazo me desgarró más que el miedo mismo. Mi nuera intentó suavizar la situación. «Rosa, tómate un poco de vino. Verás que todo pasa. Son bromas que hacen los críos con los teléfonos. No le des importancia». Me alcanzó la copa con una sonrisa amable, pero yo no podía aceptar ese consuelo superficial. El líquido rojo brillaba bajo la luz, pero me parecía amargo incluso antes de probarlo. No se trataba de una broma, lo sabía en lo más profundo de mis huesos. Los más jóvenes de la mesa rieron, murmurando entre ellos. «La abuela siempre tan nerviosa», dijo uno, y sentí que la vergüenza me subía a las mejillas. No era solo la llamada, era la manera en que todos me reducían a un estereotipo, como si mi miedo fuera una manía de mujer mayor, un exceso sin importancia. El orgullo se mezclaba con la humillación, y cada carcajada de mis propios nietos me hería como un aguijón invisible. Intenté concentrarme en los platos, en el aroma de la comida,
en las luces brillantes del salón, pero era imposible. La voz seguía ahí, flotando en mi mente como una orden imposible de ignorar. «Vete a casa inmediatamente», repetía, una y otra vez, con esa firmeza que no admitía réplica. Era como si alguien me hubiera dejado una llave en las manos, y yo debía decidir si abrir o no la puerta del destino. Con el paso de los minutos, la tensión en mi pecho se volvió insoportable. Sentía que me faltaba el aire, que la comida no bajaba por la garganta. Mi corazón palpitaba con tanta fuerza que temía que alguien lo escuchara. Toqué disimuladamente el borde de la mesa para afirmarme, pero el temblor en mis manos me delató. Mi hija, sentada a mi lado, me miró con fastidio. «Mamá, de verdad, estás poniendo nerviosos a todos. ¿Podrías calmarte?». Ese comentario me hizo sentir más sola que nunca. ¿Cómo podía explicar lo inexplicable? Si hubiera tenido una prueba, una imagen, cualquier cosa concreta, tal vez me habrían creído, pero lo único que tenía eran mis sensaciones, esa intuición que ardía como fuego en mi interior, y en esa soledad comprendí que a veces ni siquiera los más cercanos están dispuestos a escuchar el lenguaje del miedo. El murmullo de la familia se transformó en un juicio silencioso. Los veía mirarme de reojo, intercambiando gestos que yo interpretaba como críticas. Sentía que, poco a poco, me iban apartando de la alegría general, relegándome al rincón incómodo de quien estropea la fiesta. Yo, que siempre había hecho lo posible por sostener la unión, ahora era vista como una amenaza para la armonía de la noche. Cada palabra que intentaba pronunciar quedaba atrapada en mi garganta. La frustración crecía en mí como una tormenta, pero la educación y la timidez me impedían levantar la voz. En lugar de eso, me hundía más en mi silla, apretando las manos sobre el regazo, luchando por contener las lágrimas que se agolpaban. No quería llorar frente a ellos, no quería darles más motivos para pensar que estaba perdiendo la razón. El reloj del comedor marcaba las 10:30 cuando comprendí que la cena ya no era un lugar seguro. No se trataba solo de lo que pudiera estar ocurriendo en mi casa, el verdadero peligro estaba dentro de mí, en la batalla entre mi miedo y la indiferencia de los míos. Mientras ellos brindaban, yo sentía que mi alma se deshacía lentamente, como un papel bajo la lluvia. Mi nieta pequeña se me acercó, quizá intuyendo algo. Con su voz dulce me preguntó: «Abuela, ¿por qué estás seria? ¿No te gusta la Navidad?». Esa inocencia me atravesó, porque no podía confesarle que lo que me estaba robando la alegría era el desprecio velado de sus padres. Acaricié su cabello con ternura y fingí una sonrisa, aunque por dentro mi corazón gritaba desesperado. La presión aumentaba a cada segundo. El bullicio de la mesa se me hacía insoportable, como si todos hablasen demasiado alto, como si las risas fueran cuchillas contra mis oídos. El calor de las velas me sofocaba, y el olor a carne me revolvía el estómago. Todo lo que antes había sido un símbolo de unión y alegría se había convertido en un escenario hostil, en el que yo era la intrusa indeseada. Pensé en Julián, en cómo él habría reaccionado. Siempre fue un hombre prudente, pero con un instinto certero para percibir los peligros. Me imaginé su voz diciéndome al oído: «Hazme caso, Rosa, vuelve a casa», y ese pensamiento me estremeció. Tal vez la llamada no era otra cosa que un recordatorio del destino, una señal que me invitaba a escuchar lo que siempre había aprendido: confiar en la intuición. Al intentar compartir esa reflexión con mi familia, uno de mis hijos se burló abiertamente: «Mamá, por favor, ¿ahora vas a decir que papá te habla desde el más allá? No arruines la fiesta». La carcajada que siguió fue como una bofetada. Sentí que mi fe, mi dolor y mi recuerdo de Julián eran tratados como una farsa. En ese instante, la humillación se volvió insoportable. Me levanté con la intención de tomar aire, pero mi nuera me detuvo con una mano en el brazo. «Quédate, por favor, no hagas un espectáculo. Los niños no entienden». Sus ojos mostraban preocupación,
pero también un reproche que me atravesó. Yo asentí débilmente, aunque cada fibra de mi cuerpo gritaba que debía marcharme. Era como estar atrapada en una prisión sin barrotes, una cárcel hecha de vínculos familiares que ahora me asfixiaban. El dilema se volvió insoportable. Quedarme significaba traicionar mi instinto, pero irme implicaba enfrentar el juicio cruel de los míos. ¿Qué pesaba más? ¿El miedo a lo desconocido o el miedo al ridículo? Esa batalla interna me desgarraba. Nunca en mi vida me había sentido tan dividida, tan incapaz de actuar. La conversación en la mesa continuaba, pero yo ya no escuchaba nada. Los rostros de mis hijos se confundían, sus voces se mezclaban con el eco de la advertencia. «Vete a casa inmediatamente», retumbaba en mi cabeza con una fuerza que no se apagaba. Era un llamado que no podía ignorar, aunque la lógica y las miradas de mi familia me obligaran a dudar. Intenté disimular mi estado, pero mis manos no paraban de temblar. Mi nieto mayor lo notó y murmuró en voz baja: «Abuela, ¿estás enferma?». Ese gesto de preocupación me derritió por un instante, pero también me hizo consciente de que estaba arrastrando a mis nietos a un escenario de angustia. No quería que ellos me recordaran así, como una mujer frágil y asustada. Los minutos pasaban y la tensión se volvía insoportable. Mi respiración se agitaba, mi pecho subía y bajaba con dificultad. La sensación de que algo irreparable podía estar ocurriendo en mi casa se mezclaba con el miedo a perder para siempre la confianza de mi familia. Era como si estuviera siendo desgarrada en dos direcciones opuestas, y ninguna ofrecía consuelo. Recordé entonces una frase de mi madre: «Hija, nunca ignores lo que el corazón te grita». Esa voz materna surgió en mi memoria como un faro en medio de la tormenta, y en ese instante supe que la decisión que tomara marcaría no solo esa noche, sino toda mi vida. No podía seguir encerrada en el papel de la mujer sumisa que se deja callar. Me atreví a decirlo en voz alta: «Voy a irme a casa». El silencio cayó sobre la mesa. Los cubiertos quedaron suspendidos en el aire. Algunos me miraron con incredulidad, otros con indignación. Mi declaración sonó como una traición, como si hubiera roto las reglas sagradas de la Navidad. Pero dentro de mí algo se encendió, la fuerza de saber que, aunque me juzgaran, estaba siguiendo lo único que me mantenía viva: mi intuición. La reacción no se hizo esperar. «¿Estás loca? ¿Salir sola con este frío?». «Ni pensarlo», dijo mi hijo menor, golpeando la mesa con la mano. Mi nuera suspiró, llevándose la mano a la frente, como si mi decisión fuera un capricho infantil. Yo los miraba y sentía que mi voz, por primera vez en años, había hecho temblar su seguridad. Me levanté lentamente, con las piernas temblorosas, y la sala entera pareció detenerse. Mis nietos observaban en silencio, sin comprender del todo, pero, con los ojos muy abiertos. Sentí que estaba a punto de cruzar una frontera invisible, la de dejar de ser la mujer que siempre sería, para convertirme en alguien que elegía, aún en contra de todos. El murmullo se transformó en un caos de voces superpuestas. Unos me pedían que me quedara, otros insistían en que estaba siendo irracional. Yo ya no escuchaba con claridad. Lo único que latía en mí era la urgencia, la certeza de que debía marcharme. Mi cuerpo entero lo pedía, como una necesidad vital. Mientras tomaba mi abrigo, mis manos temblaban tanto que apenas podía abotonarlo. Mis hijos me observaban con una mezcla de rabia y preocupación, pero nadie se levantó para acompañarme. Comprendí que esa era una batalla que debía librar sola, y aunque la soledad me helaba, también me daba una extraña sensación de poder. La puerta del salón se cerró a mis espaldas, y el bullicio quedó atrapado dentro. En el pasillo silencioso, escuché por última vez la voz en mi memoria: «Vete a casa inmediatamente». Era como un eco que me guiaba hacia el destino que me esperaba. Mis pasos resonaron en las baldosas frías, y sentí que cada uno de ellos me alejaba no solo de la fiesta, sino también de la mujer que había sido hasta entonces. Finalmente, no pude resistir más. El murmullo de las conversaciones y las risas me llegaban como un eco distante,
mientras en mi interior todo gritaba que debía marcharme. Me levanté lentamente, con el cuerpo tembloroso, y declaré que me iba a casa. El silencio que siguió fue denso y cortante. Mis hijos me miraron como si hubiera perdido la razón, y uno de ellos intentó detenerme con un gesto firme, pero yo me zafé con suavidad. No podía seguir allí un minuto más. El frío de la calle me golpeó de inmediato, pero me resultó casi reconfortante comparado con la opresión que había sentido dentro. Caminé deprisa, abrazándome a mí misma, con los pensamientos agolpándose sin orden. Cada sombra proyectada en la acera me parecía un presagio, cada sonido lejano un posible peligro. La ciudad, iluminada por luces navideñas, se me antojaba extrañamente hostil, como si ocultara algo que solo yo debía descubrir. Al llegar a mi calle, noté un silencio inusual. No se escuchaba ni un televisor encendido, ni el murmullo de vecinos. Mis pasos resonaban demasiado altos contra las baldosas. Me detuve un instante frente a mi casa, con el corazón latiendo desbocado. Algo no estaba bien. La puerta no estaba cerrada del todo, un pequeño resquicio oscuro se abría, como si me invitara a entrar o me advirtiera de mantenerme lejos. Con manos temblorosas, empujé la puerta. El chirrido me heló la sangre. En el interior, el aire estaba denso, cargado de un olor metálico y extraño. Di un par de pasos y me encontré con el salón desordenado, cojines en el suelo, cajones abiertos, un marco de fotos roto. Era evidente que alguien había estado allí. La certeza me golpeó con violencia. La voz misteriosa había querido protegerme de esto. Avancé con cautela, llamando en voz baja, por si acaso alguien permanecía dentro. Nadie respondió, pero el silencio no me tranquilizaba. Al contrario, era opresivo, como si las paredes guardaran un secreto. Me atreví a entrar en la cocina, donde encontré la ventana abierta de par en par, dejando entrar el aire helado de la noche. Las cortinas se agitaban lentamente, como si me saludaran con sorna. El miedo me paralizó por un instante. Me imaginé lo que habría sucedido si hubiera estado allí durante el robo. Rostros desconocidos irrumpiendo, voces violentas, manos arrebatándome lo poco que tenía. Cerré los ojos con fuerza, agradeciendo en silencio aquella advertencia, aunque me resultara imposible entender quién la había hecho y por qué. Sentí un nudo en la garganta que no supe si era de alivio o de terror. Regresé al salón, observando con detenimiento los daños. Había objetos revueltos, pero nada demasiado valioso parecía faltar. Y, sin embargo, lo importante no era lo material, sino la certeza de que esa voz desconocida me había salvado de algo terrible. Por primera vez en mucho tiempo, entendí que mi intuición, esa que tantos habían ridiculizado, era una fuerza poderosa, casi sagrada. Me senté en una silla, respirando con dificultad, y dejé que las lágrimas corrieran libremente. La soledad de la casa vacía era inmensa, pero dentro de mí se encendía una chispa nueva, la convicción de que debía escucharme más a mí misma, incluso si nadie más me creía. Esa noche, entre restos de miedo y gratitud, comprendí que algo en mí había cambiado para siempre. Después de aquella Nochebuena, mi vida no volvió a ser la misma. La rutina continuó, pero yo caminaba por las calles de Valladolid con una atención nueva, como si cada sombra y cada sonido tuvieran un significado oculto. La experiencia me enseñó a confiar en mi intuición, a no ignorar las señales, por extrañas o incomprensibles que fueran. Mis días seguían llenos de tareas domésticas, visitas a la iglesia y encuentros con vecinos, pero había un matiz de alerta y gratitud que antes no existía. Mis hijos, aunque todavía escépticos, comenzaron a notar un cambio en mí. Ya no aceptaba sus comentarios con sumisión. Hablaba con firmeza, con la voz clara y pausada. No era rebeldía, sino la manifestación de una fuerza interna que había permanecido latente durante años. Cada decisión que tomaba llevaba ahora un peso consciente, un reconocimiento de mi propio valor y de mi derecho a protegerme,
incluso frente a los míos. En la casa, cada objeto que había sido movido durante el robo se convirtió en un recordatorio silencioso de esa noche. Aprendí a mirar mis pertenencias con una mezcla de respeto y atención, reorganizando cada espacio con un cuidado renovado. Las velas que antes encendía solo por tradición comenzaron a simbolizar algo más profundo: la luz de la vigilancia, la importancia de estar alerta, y la certeza de que incluso la fragilidad humana puede encontrar su protección en lo inesperado. Mi fe también se transformó. Las oraciones ya no eran solo actos rutinarios, se convirtieron en diálogos íntimos con una fuerza superior que sentía más cercana que nunca. Rezaba agradeciendo por los avisos recibidos, por la intuición que me guió y por la vida que aún podía proteger. La iglesia, los domingos, seguía siendo un lugar de consuelo, pero ahora lo veía con ojos más atentos, consciente de que la espiritualidad y la conciencia de uno mismo eran un escudo ante los peligros de la vida. Los encuentros familiares cambiaron lentamente. Mis hijos dejaron de tratarme con la misma incredulidad, aunque todavía con cautela. Aprendieron a respetar mis decisiones y a escuchar mis advertencias, incluso si no siempre podían comprenderlas del todo. La relación, antes basada en rutina y costumbre, ahora tenía un matiz de respeto y reconocimiento. Mis nietos, curiosos y atentos, me miraban con admiración silenciosa, como si percibieran que algo había despertado en mí que iba más allá de lo visible. El miedo que sentí aquella noche nunca desapareció por completo, pero se transformó en algo útil. Me enseñó a evaluar, a observar y a actuar con decisión cuando la situación lo requería. La vulnerabilidad se convirtió en prudencia y fortaleza, y aprendí que estar alerta no era vivir con miedo, sino vivir con conciencia. Cada noche en mi casa, cada paso que daba por las calles, llevaba consigo una sensación de control y respeto por mi propio instinto. Incluso las nochebuenas siguientes tuvieron un aire diferente. Preparaba la mesa con la misma dedicación, pero mi atención se expandía más allá de los villancicos y las luces brillantes. Observaba cada movimiento, cada gesto, con un respeto silencioso hacia la posibilidad de que la vida pueda cambiar en un instante. La celebración seguía siendo un acto de amor, pero ahora también un recordatorio de lo frágil y valiosa que era la existencia. Reflexionando sobre esa experiencia, comprendí que los acontecimientos más inesperados pueden ser los que más enseñan. La llamada anónima, el miedo y la humillación que sentí en mi propia familia se convirtieron en un catalizador para un cambio profundo. Aprendí que la vida no siempre es previsible, pero que en cada señal, en cada intuición, hay una oportunidad de sobrevivir y de crecer. Hoy camino por Valladolid con un nuevo sentido de propósito y gratitud. La Nochebuena de 2022 permanece viva en mi memoria, pero ya no como un momento de terror, sino como un punto de inflexión. Sé que debo confiar en mí misma, en mi instinto y en las señales que la vida envía. Historias como esta no pueden más quedarse en silencio, y yo, más fuerte y atenta que nunca, he decidido vivir cada día con la conciencia de que incluso lo invisible puede salvarnos.